Buenas tardes, gracias a todos por su presencia. En primer lugar, quiero dar las gracias al coordinador del Congreso, a Juan José de la Fuente Ruiz, por haberme dado esta oportunidad y, asimismo, pues, dar la enhorabuena a la Fundación, que ya dentro de poco serán 101 años, y yo lo que espero es que estén otros 100 años más, como mínimo, entre nosotros. Bien, yo me voy a centrar en exclusiva en esto que venía a denominar icono, en esta arquería tardorrománica, pero es verdad que la actual fundación esconde otros muchos secretos, como es la propia iglesia y, asimismo, como ese patio excepcional en cualquier circunstancia. Bien, es un llamamiento a todos ustedes, por si no los conociesen, pues acercarse hasta este espacio. La importancia de la arquería tardorrománica, bueno, este término, finales del siglo XII, principios del siglo XIII, para situarles un poco en términos... Gracias, lo siento. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale. En términos cronológicos, bueno, es excepcional en cuanto que es la única arquería tardorrománica, arquería románica en sí misma, que se conserva tanto en la capital como en toda la provincia. Es un unicum, entre comillas. Asimismo, pues bueno, la calidad de alguna de las piezas es excepcional. Algunos de los talleres que trabajan en la Catedral Vieja también se han localizado en esta arquería, y, asimismo, bueno, algunas de las imágenes que componen el conjunto es muy, muy interesante. Otra de los motivos por los que considero que es relevante el conjunto es por desconocer, entre comillas, la ubicación, la procedencia, la ubicación exacta y la funcionalidad de esta arquería. Bueno, y recientemente ha entrado en los debates intelectuales a raíz del hallazgo del claustro de Palamos. Bueno, de manera secundaria. Yo la conferencia la voy a dividir en dos partes fundamentales. Una primera parte que me voy a ceñir exclusivamente al papel que desempeña la Fundación de manera general, porque hablaré incluso desde el padre, cuando adquiere el conjunto, hasta, bueno, casi hasta nuestros días. Y quiero resaltar el papel conservador de la Fundación, en primer lugar. Será una introducción muy breve, y, en segundo lugar, me voy a ceñir exclusivamente en intentar determinar, ¿vale? Yo lo que les hago es una propuesta, ustedes decidirán si consideran que es rigurosa o no. Pues bueno, quiero ceñirme exclusivamente a intentar, pues, determinar cuál es su ubicación, cuál es su funcionalidad, ¿vale? Estas son las dos líneas básicas de mi discurso. La primera parte de esta conferencia, bueno, me gustaría iniciarla con la cláusula novena del Testamento, que para mí es muy claro de cuál es el sentimiento, el espíritu de Rodríguez Fabrés, en cuanto que advierte, que deja muy claro que lo que quiere es adecuar la Fundación. Vargas y Aguirre, que es el arquitecto que interviene en este conjunto, se queja de malas maneras porque dice, bueno, no me han dejado realizar tal y como yo quería libremente. Bueno, pues yo creo que el fundador ya deja muy claro desde el inicio ese interés conservador de los restos que habían llegado en su conjunto del monasterio de la Vega. Bien. Este es el estado actual, para que se hagan la idea. Está en la sacristía del propio templo, ¿vale? Yo apenas me voy a remitir a ella porque es su estado actual. Las imágenes, como les he indicado, apenas me voy a centrar en ellas. Bien, un rápido recorrido, antes de que se me olvide. 1915, el dato final está equivocado, es 1914. Bien, muy rápido repaso. 1856, la adquieren Fabrés y otro propietario, la adquieren a otra persona. Año siguiente pasa a ser propiedad exclusiva del padre del fundador. 1880 aproximadamente es el año más o menos que se determina que aparece la arquería, ¿de acuerdo? Es cuando se constata. 1890 fallece el padre, 1902 pequeñas obras, 2 años después fallece ya don Vicente Rodríguez Fabrés. 1904, 1914 la labor fundamental de los albaceas, como luego dejaré evidenciado. 1905, 1912 Vargas y Aguirre, esas intervenciones. Y bueno, 1914, como ya he indicado, es erróneo ese dato, pues bueno, para situarles cronológicamente en el contexto en el que nos estamos moviendo. Bien, la imagen que ven en sus pantallas, 1860, 1880
80 aproximadamente, no se conoce la fecha exacta, es posiblemente una de las más antiguas que se conservan para orientarnos los dominicos. En el centro está Calatrava, a la derecha la actual Facultad de Educación. Bueno, el conjunto, las murallas es muy interesante. Bueno, esta imagen creo que tiene muchas posibilidades de sacarle de cara a la investigación. Lo que me interesa resaltar es, disculpen si alguna vez... Bien, es el conjunto, tal y como se conservaba en esas fechas, ya es propiedad del padre del fundador exclusivamente. Bien, tienen la iglesia. Como ven, bueno, la iglesia se conserva en buen estado de conservación a nivel de cubiertas. Esta área es muy interesante, es la que luego me entraré en detalle. Y este es el actual patio, que como ven es un esqueleto. Se conservan los muros exteriores y al interior, como ven, es completamente... Bueno, se ha perdido todo el sistema de cubiertas. ¿Por qué traigo a colación esta imagen? Bueno, creo que me interesa destacar el precario estado de conservación en el que se encuentra todo este conjunto, pero muchísimos conjuntos monásticos de todo el país. Aquí hay, como ya ha comentado mi anterior conferenciante, pues la desamortización, en este caso, es el principal responsable. Y bueno, como vengo advirtiendo, pues esta situación de cierta precariedad en términos materiales, pues encuentra en otros contextos otras circunstancias que vienen a determinar, pues bueno, este es un ejemplo que está actualmente en Estados Unidos, es el antiguo claustro de Sacramenia. Este conjunto de desamortización pasa a manos privadas. Estas manos privadas en 1920, ¿qué hacen? Lo venden entero. Piedra a piedra, se traslada a Estados Unidos. El comprador es Bain, que es ladrón de guante blanco, que ha dicho el Merino de Cáceres. Bueno, pues esta persona, como veremos, está en Salamanca también. Este otro conjunto, arquerías que ya no se pueden llamar propiamente arquerías, han perdido los arcos, está en una finca privada del Burgo de Osma. No se sabe nada sobre las mismas, no se sabe cuándo aparecen, de dónde proceden. Un ejemplo más cercano de todo este complejo proceso, como les vengo diciendo, de desamortización, manos privadas, venta del patrimonio. Un caso muy cercano es este, que desde, según mi parecer, son unos capiteles que están actualmente en el Museo Frederic Marès. Este los compra a una persona que advierte que proceden de Salamanca, de un monasterio de Salamanca. Yo planteo que es San Juan de Barbalos, San Juan Bautista, y asimismo, dentro de ese mismo conjunto, encontramos estas piezas que se han recuperado, que llevan más de un siglo en un silencio. Bien, este conjunto me parece muy interesante porque es un caso local. San Juan Bautista, aunque hoy veamos solamente una iglesia, en sus orígenes era un monasterio, venía a funcionar como un monasterio urbano, como era Santa María de la Vega, y casualmente coincide, como ha demostrado Juan José de la Fuente Ruiz, pues coincide porque en un momento dado esta iglesia hay unas escuelas y sirven de referente a la mejora de la propia fundación, ¿vale? Es una serie de coincidencias que se dan en el proceso, pero bueno, si creen que estoy tal vez exagerando, he traído esta imagen. Bueno, simplemente es el documento de venta. Este documento estuvo en la exposición que llevaron a cabo en la fundación. Es muy interesante porque es el propietario, el hijo del propietario, que le dice al padre del fundador, de Rodríguez Fabrés, le dice que si tuviese la amabilidad, le cediesen los sequiases, el término que emplea, la pila la pila bautismal y asimismo la cantería del altar de la propia iglesia. Yo no sé qué sucede, si se cede, si se vende, si no se vende, pero este documento es de finales, antes de 1860, 1870, pero lo que me sirve es evidenciar la situación en este momento dado que vive parte del patrimonio español y que por suerte la fundación se vio liberada, en cierto modo, gracias a la propia fundación en sí misma y al propio testamento que hemos visto de Vicente Rodríguez Fabrés. Bien, en esta labor
Como digo, la Fundación no solamente no vende el patrimonio, sino que lo conserva cuidadosamente. La imagen que ven en sus pantallas, creo que es la primera vez que se publicita, es del fondo de don Miguel de Unamuno. ¡Qué casualidad! Don Miguel de Unamuno, que años después, esta fotografía es de 1905 aproximadamente, sería uno de los miembros que forman parte del patronato. ¿Vale? Es la única fotografía que se conserva entre sus fondos de Santa María de la Vega, ¿vale? Es el interés, esa obsesión, podríamos decir, del propio Unamuno por los claustros románicos. Claro, no se conserva absolutamente ninguno. ¿Qué hace? Bueno, pues tiene esta fotografía en su fondo y lo que me interesa destacar es, si se fijan, en la parte superior, esta arquería ya se ha cubierto a dos aguas, anteriormente estaba completamente... no había ningún tipo de cubierta y, asimismo, algunos de los fustes se han sustituido. ¿Vale? Este es un primer momento que lo que intentan es conservar in situ la arquería. ¿De acuerdo? Ya está Vargas y Aguirre dentro del proceso y la intentan que se mantenga in situ. Como veremos, es muy importante la localización. Bien, 1908 nos dice el propio Joaquín de Vargas que la desmontan con sumo detalle, ¿vale? Son los términos que emplea y es verdad. Estas son las primeras fotografías ya en su ubicación actual, en la sacristía. Bien, es verdad porque, si se fijan bien, numeran las únicas numeraciones, numeración arábiga, tienen el celo incluso que numeran no solamente las piezas esculpidas, sino los sillares que no tienen, digamos, bueno, ningún misterio, pues también lo recogen, pero hacen estas marcas por la parte del reverso, para que no se vean. Solamente pueden verlas por la parte posterior de la arquería. Bueno, pues yo creo que esa sensibilidad hacia el patrimonio es muy importante. Esas marcas, esos signos parietales, lo que yo he hecho, bueno, son diferentes números primero, para determinar que no se ha desmontado en ninguna ocasión, es decir, que pertenece al propio monasterio desde los orígenes. Estas marcas pertenecen a su traslado, al traslado único. Lo pongo en relación, esta es una inscripción al inicio de la rúa, si después quieren comprobarlo lo tienen al inicio, y lo que hacemos es, como no tenemos datos, no hay textos, por desgracia no existe casi información, bueno, lo que hacemos es comparar y tenemos una cronología aproximada. La que se plantea son 1905. Bien, pues esa conservación del patrimonio, hoy mismo he recogido esta nota, los fines de la Fundación en 2015, entre ellos son habilitación y ornamentación de la iglesia de Santa María de la Vega. Como ven ustedes, yo creo que hay esa continuidad, incluso si me permiten, no es un chascarrillo, yo creo que es un aspecto a tener en cuenta. Hace apenas unos años, el actual administrador, Miguel del Corral, me advertía pues, que esta inscripción del fondo, es una inscripción funeraria, pues tenía una serie de restos como de cemento, de la primera intervención que se realizó para el traslado, y me comentaba si conocía alguna persona, algún restaurador que pudiese intervenir. Para mí es algo que advierte esa sensibilidad de la Fundación, de los administradores, desde casi sus orígenes hasta la actualidad. Bueno, en definitiva, en esta primera parte de la conferencia lo que he querido mostrar es que el papel de la Fundación, desde el padre hasta... Creo que es justo reconocerla hasta la actualidad, que hoy tengamos esta joya entre nosotros, ¿de acuerdo? Creo que hay que contextualizarla dentro de toda esa venta de patrimonio. Les prometo que es enorme, todas las ventas, expolios, como quieran definirlo, hay cada caso es individual y, bueno, creo que resulta fundamental. Ya entrando dentro de la segunda parte de la conferencia, determinar los orígenes de esta arquería. Bien, es verdad que el halo de misterio, pues como a las personas curiosas, pues como a las abejas la miel nos atrae. Yo creo que en todo esto, yo no sé si Iker Jiménez, que estamos hablando antes de él, tiene mucho que ver. Bueno, hay un halo de misterio en torno a esta arquería, dónde procede. Yo creo que no hay ningún halo de misterio, simplemente que había que adecuarla, más que el análisis solamente de las imágenes y dónde estaba esta arquería, y bueno, un análisis en detalle creo que ofrecía otra lectura. Voy a ir muy deprisa. Las propuestas en torno a esta procedencia son en grandes líneas estas tres. La de Gómez Moreno es la que más se ha seguido y en parte se sigue manteniendo, pues que él determina si son originales en el siglo XVIII, cuando el claustro catedralicio se transforma, pues si pertenecerían de allí. Hay un traslado y considera que si una parte viene de allí. Joaquín de Vargas dice que no,
Joaquín de Vargas es el arquitecto, es la persona que más conoce el monasterio. Él advierte que no, que pertenece a la propia fundación. Y una tercera posibilidad de Ruiz Maldonado, bueno, incluso rechaza la propuesta del conjunto catedralicio de Santa María de la Vega, incluso habla de otros templos en plural en base a las diferentes manos. Yo no me voy a detener en las convergencias y en las divergencias de cada una de ellas porque me llevaría una hora entera y creo que no es propósito de esta conferencia. Dentro de esta línea de Joaquín de Vargas es la que determina, como veremos a continuación, que su origen es del propio monasterio. Una primera lectura es que pertenece a un fragmento, es solamente una parte, lo que se conserva, lo que hoy vemos en la sacristía vendría a ser una parte, según algunas propuestas. Gómez Moreno aquí, yo no sé si existe cierta, no voy a emplear el término contradicción, pero indica que tal como estaba, antes de la Reforma, 1901-1903 es cuando hace el catálogo, 1905 empiezan las obras, bueno, semeja fachada de capilla. Esto es muy interesante. Joaquín de Vargas, poco tiempo después, sin saber, porque Gómez Moreno publica este dato, como bien sabemos, bastantes años después, 60, 70 años después, bueno, viene a coincidir fachada de ingreso al lugar de enterramiento de los religiosos. Bueno, yo creo que es muy interesante y convergeremos en muchos aspectos a lo largo de la conferencia. Bien. La imagen que ven en sus pantallas es lo voy a castellanizar, de Jean Lauren, compañía. Vienen en dos ocasiones a Salamanca, 1865-1877. Es la fotografía, lo que tiene de interesante es la fotografía más antigua que se conserva, que yo conozca, de la arquería tal y como estaba, antes de la intervención y del traslado. Bien, esta imagen me parece excepcional pues, por diferentes circunstancias. Son 5 arcos, tal y como los vemos en la actualidad. El central de mayor luz y flecha, ¿de acuerdo? Es más grande, sus dimensiones. Justo el central son capiteles cuádruples. El pseudobanco no es un banco, pero para que nos entendamos, el banco corrido, está abierto, justo en el eje central. Y, asimismo, el capitel de los caprinos, tal y como esto sigue estando exactamente igual, simplemente el banco ha desaparecido, pero el capitel de los caprinos, fíjense, bueno, este carácter plano, luego entraré en detalle en esta cuestión, pero lo más interesante de resaltar es la estancia. Es una estancia rectangular, es una estancia con una serie de vanos que se han sellado y una estancia que, o casualidad, encaja perfectamente con la estructura, ¿vale? Es decir, la arquitectura está determinando la arquería, lo que es este aspecto de la misma. Bien, una última cuestión de la misma está en relación, bueno, hay una serie de intervenciones que no voy a entrar, pero bueno, simplemente resaltarlas, y el último aspecto es, de nuevo, ese hecho que esa apertura está a eje con la estancia rectangular, ¿vale? De nuevo, o casualidad. Bien, a continuación lo que voy a poner es una serie de ejemplos muy similares a este, pero, como veremos, habrá diferencias en cada uno de los mismos. Estamos en el Museo de los Claustros, en este caso es de Saló, de Francia. Bien, sabemos en este caso particular sí que es un claustro, ¿vale? En este caso es diferente. Fíjense en los 4 arcos, son todos iguales, no hay ninguno que destaque. Los salmeres en cada uno de los lados continúan, es decir, había unos arcos. No hay ninguno, son todos dúplices y sencillos. Estos pertenecen, bueno, son del mismo, pero pertenecen a otro contexto. Y la superficie de los capiteles están labradas en este caso, en el extremo contrario, les prometo que también está, fíjense de mí. Bueno, lo interesante, este es un claustro, ¿de acuerdo? Es muy similar al caso de la Vega. Bien, estamos en la encomienda de Ceinos, lo único que se conserva en Valladolid. Bueno, vemos muy similar las características. De nuevo, este arco central más superior en tamaño, columnas, soportes cuádruples, dúplices. Bueno, en una primera lectura nos llevaría a pensar que es exactamente lo mismo que el caso anterior y que la Vega. Bueno, gracias a Carderera y Solano y a Parcerisa, combino a los dos autores para que no se pueda, bueno, como ven, coinciden en sus obras, para que no se pueda, bueno, de cierto halo romántico, es verdad, pero como pueden ver es la fachada a una estancia, ¿de acuerdo? No tiene nada ni de claustro ni similar. Bien. Otro ejemplo muy paradigmático es el claustro de Santo Domingo de Silos, en Burgos, conocido por todos nosotros.
Todos los arcos, como pueden ver, son exactamente iguales, no hay ninguno con mayor luz y flecha. Justo el banco, esto sí que es un banco, el banco corrido, aquí es la apertura hacia el vergel. Bien, aquí, como pueden ver, es exactamente igual, no hay capiteles cuádruples, ¿de acuerdo? Los capiteles cuádruples los vamos a ver aquí, justo en el eje central. Si traen a la memoria, bueno, en Santa María de la Vega los vemos en el eje central. Esto significaría que casualmente han llegado las piezas más significativas en términos de estructura de la Vega. Yo creo que esto es poco probable, pero para demostrar esta propuesta, lo que les traigo a continuación es la fachada de la sala capitular del propio monasterio de Santo Domingo de Silos. Bien, 5 arcos, como en Santa María de la Vega, el arco central de mayor luz y flecha, como en Santa María de la Vega, el arco central, capiteles cuádruples, como en Santa María de la Vega, en origen, este pseudobanco también abierto justo en una estancia rectangular, como en Santa María de la Vega, y los capiteles adosados en los costados, en este caso, bueno, no sabemos si están esculpidos, pero en principio parece que no. Es decir, según mi propuesta, lo que estamos es ni más ni menos ante lo que era la antigua fachada de la sala capitular del monasterio de Santa María de la Vega. Bueno, yo creo que las similitudes, hablar de similitudes, bueno, creo que supera la similitud. Bien, la sala capitular es el espacio donde se reunían para las actividades, bueno, una sala de reuniones en común, entre otras actividades de la comunidad. La organización canónica de estas salas capitulares suele ser de 2 arcos, un arco central y 2 arcos laterales, ¿vale? Veremos ahora un ejemplo a continuación. Bueno, perdón que me vaya un poco. Este paramento murario que hay detrás del capitel viene a justificar por qué en los cimacios de Santa María de la Vega están picados. ¿Qué pasó? En un momento dado colocaron un muro por detrás, porque si nos fijamos bien, están ejecutados todos los capiteles, pero los cimacios han sido picados. Bueno, aquí tienen, desde mi punto de vista, ¿por qué? Porque aquí había un muro. O en un momento dado se sella todo o hay un muro por detrás. Bien. Un ejemplo totalmente de un reino diferente. Estamos en Navarra, estamos en Monasterio Olite, Oliva. Bueno, menos claro, pero igual. Arco central superior, cuádruples, 2 vanos laterales. Incluso un ejemplo más próximo para que nadie pueda decir que no tengo en cuenta. Bueno, igual, estamos en el claustro catedralicio, en esta joya de la ciudad, un gran arco central y otros 2 laterales. Esto es creo que es significativo de esa constante que hay. Otros elementos a tener en cuenta de esta estancia es, bueno, esta fotografía es de Gombau. Hemos estado discutiendo antes sobre si es el niño, si pertenece o no. Hemos llegado a la conclusión de que no es ningún niño de la fundación, como hasta ahora se había estado diciendo. Bueno, es muy interesante, primero porque, bueno, tenemos a cantidad de trabajadores, que ha sido un hecho que ha constatado muy bien Juan José de la Fuente Ruiz en su obra, cómo hay una cantidad ingente de personas trabajando. Aquí están posando, claramente se ven, uno está incluso fumando. Bueno, esto me interesa. Lo que me interesa realmente es vean que este es el proceso. Los fustes, la mayoría, han sido sustituidos y asimismo ese pseudo banco. ¿De acuerdo? Hay un intento, como les decía, un segundo intento de conservación. Ven que no hay remedio y que empiezan a demoler primero el entorno. Bueno, esta imagen creo que es más precisa. Me interesa resaltar sobre todo estas 3 piezas. Me voy a ceñir en primer lugar a estas piezas angulares. Bueno, estas 2 piezas, desde mi punto de vista, son sintomáticas de que esta arquería estaba en clara trabazón con el muro. ¿De acuerdo? No se pueden desligar una de otra. Este sillar en forma de L es inequívocamente medieval, ¿vale? Es muy extraño encontrarlo en otras épocas. No está numerado. Ninguna de estas piezas tienen signos parietales del siglo XII y siglo XIII, que yo he constatado en otros edificios medievales, pero no hay ninguna marca, es decir, no se ha podido trasladar. Si eso lo hubiésemos trasladado incluso desde el propio monasterio, era imposible. Esto es un puzzle. Imagínense esto desmontado. Cada una de las piezas es exclusiva, ¿de acuerdo? Esta es exclusiva. Esta pieza no encaja en otro sitio. Bueno, lo que viene a decir es que la propia, como les digo, la propia arquería incorporada al muro, ¿vale? Hay una relación entre ambas. Bien, un tercer ejemplo, como les he indicado, es esa inscripción
que cuando se la ponga ya creo que la identificarán. Mismo número de líneas, línea transversal, bueno, yo con cierto detalle sí que se identifica bien. Este elemento, tal y como lo vemos actualmente, parece una pantalla, parece un carácter muy plano. Esto era otro sillar que se adosaba a la propia fachada, ¿de acuerdo? Bien, otro argumento, les prometo que voy a ir muy deprisa y voy a ser muy claro, pero bueno, creo que es interesante, son los capiteles de los costados, capitel de los gallos, capitel completamente sin esculpir, ¿de acuerdo? Aquí no hay ninguna fase de afeitado, como hemos visto en la parte superior picado, cimacio sin labrar y salmer exactamente lo mismo. En este caso, si recuerdan, ahí los vemos. Bueno, hasta que no se descontextualizó esta arquería, no sabíamos que estaban ejecutados. No entiendo por qué, porque en este caso sí que labran los caprinos, pero bueno, en cualquier circunstancia el resto aparece sin labrar, y bueno, esto lo que determina es que, de nuevo, esa estancia rectangular, los capiteles de los costados, cimacios y salmeres, establecían esa unión inequívoca, ¿de acuerdo? Bien, perdón, me he adelantado. Otro argumento. Bueno, este es un conjunto monástico canónigo, es típico, no me voy a detener, no me interesa, incluso no voy a decir ni cuál es. La iglesia, es con similitudes a Santa María de la Vega. La sala del capítulo, ¿de acuerdo? Casi adosada, en Salamanca la tenemos adosada, pero es por otras circunstancias, que hay una estancia intermedia y el claustro. ¿Vale? Sala capitular, claustro. En época medieval no hay ningún conjunto monástico que tenga dos claustros, ¿vale? Esto es un hecho. Es verdad que no es necesario que estén los dos a la par, como ha demostrado Stein-Klein, pero sí que la norma es sala capitular y claustro. Bien. Lo que ven en sus pantallas es una primera reconstrucción que hemos realizado de otra arquería que se conservaba en la propia fundación, ¿vale? Que en un momento dado, pues, es el propio Vargas. Estos son, en base a esta escasez de datos, se ha realizado la reconstrucción. Como ya se imaginan, es un poco complejo, tampoco podemos decir que sea perfecto, pero bueno, lo más interesante, como les digo, es el propio Joaquín de Vargas. Nos dice que, bueno, a consecuencia no se ha podido remontar por su estado de ruina. En cualquier caso, lo que me interesa destacar es ese aspecto, este conjunto, que como no tenemos ninguna imagen y los datos son muy escasos, en cualquier caso, los tres autores coinciden en hablar de un conjunto de época de transición, principios del siglo XIII, ¿vale? Arcos de medio punto, arcos apuntados, con puntas de diamante. Lo más interesante, ¿qué dice Gómez Moreno? Más grande y extensa. Lo que es, desde mi punto de vista, que estamos ante el claustro. Esta era una de las galerías que se conservaron, y lo que conservamos en la actualidad es la fachada de la sala capitular. El último argumento, bien, la ubicación. Este es un plano de 1860 y tantos, es muy interesante porque es anterior a la propia Reforma. He marcado en una línea longitudinal lo que es, desde mi punto de vista, la ubicación antes del traslado, ¿de acuerdo? Fíjense, estoy creando un cierto apriorismo en cuanto que he localizado junto a la iglesia, en la galería, en la panda oriental del claustro, donde se ubicaban tradicionalmente las salas capitulares. En rojo, yo solamente he señalado en rojo, ese chamizo, que es ni más ni menos, bueno, voy a ir en un orden, el que tienen a sus espaldas, derriban el muro, y por detrás es lo que se ve, ¿de acuerdo? Si ven, por aquí no es posible esa ubicación de esa estructura completamente efímera. Bien, el elemento orientativo, los gallos, ahí tienen los gallos, por detrás, es decir, por esta parte posterior, vemos que se ha derribado, y por ahí lo que se observa es, bueno, simplemente terreno abierto. Y a continuación, no sé si he ido muy rápido, bueno, les ruego que me disculpen, bueno, el capitel de los machos cabríos lo tenemos aquí. Bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un muro de piedra, ¿de acuerdo? En este caso no es ese material que hemos visto mampuesto, no, esto es sillería bien ejecutada. ¿Qué viene a decir? Bueno, yo creo que o bien la sala capitular estaba dispuesta en esta, justo adosada a la iglesia, o posiblemente, yo es por lo que me decanto, había un espacio intermediario que era el que corresponde. ¿Cuál es la ubicación actual de la arquería? Casualmente está localizada
junto a la sacristía, que no existía en este momento dado. Es decir, en vez de dispuesta longitudinalmente, actualmente está transversalmente. Joaquín de Vargas, muy respetuoso con todo el conjunto, incluso desea mantener esa ubicación primitiva. Bueno, esto se ha expuesto, es un cuadro muy curioso de Pinto, como ven, bueno, plantea esa lectura de la arquería. Lo más interesante es ese conjunto, tal y como estaba. Bien, ahí es donde yo considero que estaría dispuesta, es decir, la prueba material, la tenemos aquí. Bien, en conclusión, la sala capitular, yo creo, inequívocamente estaba dispuesta, lo que actualmente se conserva, la arquería, estaba dispuesta en la crujía oriental, al este del claustro, y con esa idea de continuidad, Joaquín de Vargas la traslada. Bien, ya estoy concluyendo. ¿Qué tal? ¿Bien? Vamos muy bien. Bien. Estoy en temas. No, ya he ido a lo más rápido que he podido. Bien. Concluyendo. Espero no haber ido muy deprisa. Lo que actualmente conservamos, esa arquería, es, sin duda alguna para mí, es perteneciente al monasterio de Santa María de la Vega, ¿de acuerdo? Tiene una imagen de un pantallazo, una reconstrucción que hemos hecho. Asimismo, no solamente, evidentemente, si pertenece, es la fachada de la sala capitular, como vemos en la imagen, había un claustro, según la reconstrucción, el propio dato, yo no me invento nada, simplemente hemos añadido toda la información existente, le hemos dado forma, y esto, en cierto modo, viene a ser la propuesta, es decir, una galería, un claustro y la fachada de la sala capitular, otro pantallazo. Y la tercera conclusión a la que yo he llegado es que solo gracias a la fundación, y cuando digo fundación es desde el padre del fundador hasta, bueno, yo creo que hasta que no hay una legislación que limita al máximo todo ese tipo de ventas de particulares, pues creo que solamente hasta ese momento creo que hay que estar muy, muy agradecidos a la Fundación porque nos ha permitido que disfrutemos de este conjunto excepcional que es ni más ni menos pues, Santa María de la Vega en conjunto. Y bueno, eso creo que es el legado del fundador y que dure otros 100 años más. Y eso es todo por mi parte. Ahora, a continuación, si les parece bien, vamos a realizar es un visionado muy rápido de esta reconstrucción. Han sido varios años de trabajo completo gracias a Joaco Bernaldez, que ha hecho un trabajo excepcional. Y bueno, creemos que la propuesta que hacemos, esa parte divulgativa, tratamos de que se entienda de la manera más sencilla, pero a la vez rigurosa, ese proceso que vive la arquería desde su origen, tal y como estaba, hasta la actualidad. Bueno. Muchas gracias, Antonio.